Entonces ahora sí continuemos con lo que veíamos ayer y nos vamos a ir a compartir la presentación. ¿Me confirman si ya pueden ver la presentación? Se ve. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, el día de ayer habíamos revisado esto, ¿no? Habíamos empezado a hablar de lo que era este concepto de fuerza de levante, ¿no? O la presión ascendente, y que sobre todo, les había dicho, ocurre pues en estructuras o empresas de hormigón armado, ¿no? Como los que vamos a ver un poquito más adelante al respecto. Entonces, por debajo de la estructura, pues no generar ningún inconveniente, ¿no? Sino que más bien unas presiones, ¿no? en toda la base de la estructura, que estas presiones pueden ser muy fuertes y tiendan a desestabilizar nuestra estructura, ¿no? Y es algo que debemos evitar. Les había dicho sobre todo esa parte de diseño para ver qué ocurre si la fuerza es muy grande, etcétera, pues la van a ver seguramente en una asignatura mucho más arriba, ¿no? Pero en esta asignatura pues nosotros aprendemos a cómo calcular esa fuerza. Ese es el objetivo de ese punto, no hacer el diseño de la presa ni optimizarlas, etcétera. Eso es otro contenido, ¿no? Entonces nosotros simplemente nos abocamos a calcular o más bien a ver cuál es la manera correcta de determinar estas fuerzas verticales, ¿no? Y en ese sentido habíamos hablado de dos métodos principalmente, ¿no? que utilizamos, que corresponden al método de redes de flujo y el método de line, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En cuanto al método de redes de flujo, habíamos visto que, bueno, el concepto de cómo calcular la presión de poros, pues no cambia en lo absoluto, ¿no? Ese concepto lo hemos definido al inicio y sabemos que la presión de poros es igual a la multiplicación del peso unitario del agua por una altura piezométrica. Luego, nos damos cuenta que aquí tenemos una incógnita, les decía, y para esto recurrimos a la ecuación de Bernoulli. Por tanto, la altura piezométrica en cualquier punto en la base de la presa, pues va a ser calculado de la siguiente manera, ¿no? Una altura H que corresponde a la altura del borde de entrada, la altura total de carga del borde de entrada, menos, en este caso, la altura potencial H sub Z sub I, que corresponde a la posición de cada punto, y a esto deberíamos hacer también la diferencia de la pérdida de carga que le corresponda a cada punto. Esto debido a que en el método de redes de flujo hemos visto que cada línea equipotencial que avanza, pues se tiene una caída, esa pérdida de carga va a ser variable a lo largo de toda esta distancia, por ejemplo, ¿no? Eso va a cambiar, por eso debemos incorporar esta pérdida de carga delta H sub I. Y aquí decíamos, muy bien, al final estos valores de acá son fáciles de encontrar, pues la incógnita principal había sido la pérdida de carga. Y para esto, nuevamente, habíamos dicho, proponemos el método de redes de flujo, con el cual, más bien, contamos con esta ecuación, ¿no? Contamos con esta ecuación según este método y con esto podemos encontrar esa pérdida de carga. Una vez encontrada la pérdida de carga, pues encontramos la altura piezométrica y por ende la presión de poros. Así de simple. Vemos esta ecuación que nos propone el método de redes de flujo y vemos que aquí tenemos la pérdida de carga total, el número de caídas equipotenciales y un factor nuevo que aparece acá, que es la posición, en realidad, o la ubicación del punto, por ejemplo, de A, puede ser de B, puede ser de C o de D, ¿no? Pero en relación a las líneas equipotenciales. Y les habíamos dicho, esto lo vamos a ver seguramente en un ejemplo gráfico de mejor manera. Y eso vamos a hacer más adelante. Entonces esto es el único valor que debemos encontrar de nuestra red de flujo y con eso pues ya tendríamos
los valores de presión de poros. Si calculamos además en al menos 4, que son la recomendación al menos del método, ¿no? Dividir una cierta longitud en 3 segmentos iguales. Para eso necesitamos 4 puntos, A, B, C y D en este caso. Determinamos la presión de poros en aquello. Vamos a observar que a medida que vayamos avanzando, pues las presiones de poros van a ir reduciendo. Eso debido también al incremento de la pérdida de carga. Eso nos da como resultado un diagrama de presiones del tipo trapezoidal. Como tenemos segmentado aquello, uno puede ver fácilmente que aquí tengo un trapecio, aquí tengo otro y aquí tengo otro, y puede determinar la resultante de esta área, ¿no? Del resultante del área de este trapecio, y a la cual la vamos a denominar F1, F2 y F3, que ya son fuerzas resultantes, ¿no? Aquí habíamos aplicado en realidad una opción, como calcular, por ejemplo, para F1, que sería lo mismo para F2 y F3, ¿no? La ecuación es, nuevamente, esto no he vuelto a corregir, hay que corregir, es igual a, en este caso es más, ¿no? Y L1, pues, habíamos dicho, ese va acá, L2 aquí, L3 lo propio para cada una de las fuerzas, ¿no? Entonces, y finalmente la fuerza vertical o la fuerza de levante, pues va a ser igual a la suma de las fuerzas 1 más la fuerza, ¿no? Entonces, era encontrar mediante el método de redes de flujo. Hasta ahí hemos visto ayer. Lo único que he hecho ahora es recordar un poco todo lo que habíamos explicado el día de ayer. Ahora, cómo ubicamos sobre todo la posición, en este caso de esos puntos, ya aprovechando esta gráfica de una presa de concreto que tiene esta consideración. Entonces, lo primero que uno tiene que realizar es el dibujo de la red de flujo. Nuevamente, insisto, jóvenes, tienen que practicar, ya agarren algunos ejemplos, agarren el texto, etcétera, y practiquen en dibujar las redes de flujo para distintos escenarios, para distintas estructuras. Practiquen. Es la única manera. Agarren un lápiz, un borrador y una hoja, dibujen y practiquen. Es la única manera de agarrar, como les digo, ese inclusive esa tendencia a dibujar correctamente la red de flujo. Ya es solo con práctica se puede hacer aquello. Yo les he dado algunos tips al día de ayer de cómo debemos dibujar. Aquí repetimos más o menos los mismos tips, ¿no? Ubicamos los puntos más cercanos, dividimos eso en segmentos de tal manera de que podamos generar entre 4 a 6 canales de flujo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Estamos dentro de la recomendación que hemos hecho. Y miren que aquí vamos a ver que es necesario, alguien podría irse recto por aquí, por ejemplo, ¿no? Pero miren que esto es necesario venir de esta manera para llegar a este punto, etcétera. O sea, uno tiene que empezar a practicarlo, ¿ya? Los tips no se olviden, donde inicia, donde concluye, de una línea de flujo, etcétera, ¿no? Luego las líneas equipotenciales, pues esto la podemos acomodar de mejor manera. Obviamente yo aquí en la gráfica no está tal vez lo más correcto posible, pero también porque, bueno, ha sido dibujado pues a pulso de manera digital y no ha salido tan exacto, ¿no? Pero creo que se entiende el concepto y se entiende la tendencia hacia donde queremos llegar, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí tenemos esta red de flujo para esta presa de tierra. Y una vez que tenemos la red de flujo, pues ya podemos, si quieren, determinar la fuerza de levante o la presión ascendente para este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo dar unas medidas por acá a modo de practicar y hacerlo rápido, ¿no? Me puedo dar, por ejemplo, aquí una medida. Ayer me había dado unas medidas, creo que de 10 metros, ¿no? Había dicho aquí 10 metros, esto era de 1 metro, creo, ¿sí? Bueno, vamos a insistir con esos datos.
¿ya? La idea es que entendamos bien el concepto. Vamos a decir que esta altura también, que este va a ser mi dato de referencia, entonces esta altura que sea, por ejemplo, bueno, un poquito más que esto, que sea 15 metros, listo, 15 metros, y ¿qué más necesitamos? La longitud, esta longitud, ¿no? Entonces, la longitud de la base de la presa, pues que sea, no sé, a ver, agarraremos, ¿qué les parece? 30, ¿no? Agarraremos que sea 30 metros, para que sea exacto, algo simple, ¿no? 30 metros y listo. Miren que aquí hay un detalle, ¿no? Aquí solamente, bueno, esto correspondía seguro a otro método, pero voy a borrar esto en realidad, ya, voy a borrar esto y voy a poner otros puntos de otro color, donde habíamos dicho que debemos tener al menos ¿cuántos puntos? La identificación también la vamos a cambiar, por favor, ya. También no está bien, la vamos a cerrar estas, ya. Entonces solo debemos mirar la base y tenemos una. Imagínense que, por ejemplo, voy a tratar de darle una por acá, ¿no? Más o menos. Estoy tratando de dividir esto en 3 segmentos iguales, como me recomienda el método. Por tanto, a estas las voy a identificar como en el ejemplo. Esta va a ser A, esta va a ser B, el punto B, este va a ser C y este va a ser D. ¿Ya? Entonces, me olvido de esto, por cierto. Entonces, yo estoy dividiendo de esa manera y eso me da de que esta distancia, por ejemplo, ya es conocida. Esta también, miren cómo estoy armando yo el modelo. Este va a ser L3 igual a 10 metros, ¿no? L2 es igual a 10 metros. ¿Alguien me va a ayudar con su calculadorita, por favor? Ya, alístense. L1, que va a ser igual a 10 metros. Listo. Entonces, con lo que tenemos, los 30 metros ahí, bien distribuidos. Ya tenemos la red de flujo, tenemos la pérdida de carga. ¿Cuánto será la pérdida de carga acá? Pues va a ser 10 menos, en este caso, a ver si estamos ahí, 9 metros, ¿no? 9 metros. ¿Qué más necesitamos? ¿Alguna dimensión? Creo que sí. Necesitamos esta posición, ¿no? Vamos a decir que aquí tenemos uno, aquí que sea entonces otro uno, ¿no? 1 metro también. Digamos que este sea 1 metro igual. Listo. Ahora sí. Creo que ahora sí tenemos todo y podemos empezar a hacer el cálculo. ¿Qué necesitamos de la red de flujo? Lo primero, contar número de canales de flujo y número de caídas equipotenciales. Eso es lo primero que debemos sacar. A ver, dígame cuántos canales de flujo hay en esta red de flujo que se ha dibujado. 5. Muy bien. Sí, pero no lo digas como pregunta, tienes que estar seguro. Son 5, correcto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas caídas equipotenciales hay? 16. Muy bien, gracias. 16, correcto. Fácil, ¿no? Contar cuántas caídas hay. 16. Bien, con eso creo que ya estamos listos. Vamos a recordar la ecuación. A la bacana. La ecuación ¿no? Es igual a qué cosa hemos dicho, a la pérdida de carga total, delta H,
mayúscula dividido entre el número de caídas equipotenciales, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por la posición n sub d sub i del punto. Entonces, miren que yo lo primero que voy a hacer es identificar estos valores. Entonces voy a anotarlo por acá. Como no tengo mucho espacio, ya, espero que me entiendan, voy a determinar, por ejemplo, el n sub d para el punto A. Luego voy a determinar n sub d para el punto E. Luego ya ustedes lo van a hacer para el punto C. Y lo mismo para el punto D. Aquí hay una, ya, entonces quiero que, no sé si es rojo, azul, colocaremos. Sabemos que esta línea de acá, esta de condición de borde, pues ya es una línea equipotencial. ¿Ya? Entonces la estrategia consiste en que a esta la enumeremos empezando del 0. ¿Ya? Esa es la estrategia. Entonces, esta primera línea equipotencial no va a ser 1, sino 0. Esta va a ser recién la 1, la 2, aquí está la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y esta de acá, que es también una línea equipotencial, pues va a ser la 16. ¿Ya? Tomen en cuenta. Y ahora sí puedo encontrar pues la posición del punto A en relación a las líneas equipotenciales. Entonces me fijo dónde se encuentra el punto A. Se encuentra acá, entre la línea equipotencial número 7 y la línea equipotencial 8, ¿no es cierto? Entonces yo miro esta distancia desde acá hasta acá, voy a suponer que es una distancia, y voy a decir pues en qué posición se encuentra. ¿Estará este punto en la mitad de todo este trayecto? No, parece que no, parece que aquí hay una distancia mucho más larga, ¿no? Que esta. Tal vez aquí sería la mitad exactamente, muy probable. Eso significa que probablemente esto esté un poco más de la mitad y yo podría estimar, miren que eso no me va a afectar mucho. Podría decir entonces que la posición del punto A va a ser 7, ¿no? 7.5 sería acá, 7.6, 7, 8, 9, tal vez 7.7, ¿no? 7.7. Esa es la posición del punto A. Miren que así lo hemos encontrado, así de fácil, este valor de n sub d sub a. Hago lo mismo para el punto B. Yo he colocado por acá, ¿no? Según mi escala, puede no ser exacto, pero la idea es entender, ¿no? Uno, cuando está en un cuaderno cuadriculado, seguramente lo va a ubicar de mejor manera. El punto A se encuentra entre la línea equipotencial 9 y 10, pero está más cerca hacia la 9. Aquí estaría la mitad básicamente, pues seguro estaríamos hablando de un 9.4 aproximadamente, ¿no? Entonces coloco ahí un 9.4. Ahora ustedes díctenme para el punto C. 11.5. Muy bien. Es 11.5, ¿no? Y ese sí se nota que está a la mitad, ¿no? Muy bien, 11.5 es correcto. ¿Y el punto D? 14.4. Muy bien, 14.4. Sí se nota que está un poco más cerca de esto. Correcto. 14.4. Excelente. Ahora mi pregunta para todos.
¿Se ha entendido cómo encontrar estos valores de n sub d, la posición del punto respecto a las líneas equipotenciales? Sí. Sí, que clarito. Sí, ingeniero. Claro, Inge. Así clarito van a hacer en su examen, ¿ya? No quiero que se equivoque. Así clarito tiene que estar. Muy bien, una vez que hemos determinado aquello, pues ya es fácil la cosa, ¿no? Ya es muy fácil la cosa. Es ir hacia atrás hasta determinar la presión de poros para el punto A, B, C y D. Yo voy a hacer para el punto A las ecuaciones por espacio inclusive. Ustedes por favor me van a hacer el cálculo para el B, C y D. Yo voy a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Voy a decir, muy bien, voy a determinar la presión de poros, ¿ya? Del punto A. Lo voy a escribir en una sola ecuación. Yo sé que esto es igual a gamma del agua, que sería, a ver, vamos, lo escribiré nada más acá, ¿no? La presión de poros es igual al peso unitario del agua multiplicado por la altura piezométrica. Además sé que la altura piezométrica para cualquier punto era igual a una altura h menos h sub z, la altura potencial del punto, y menos la pérdida de carga del punto. Entonces voy a colocar todo en esta ecuación. Voy a decir entonces, esto voy a multiplicar por 9.8 o 9.81, ¿no? Esto debe multiplicar a la altura piezométrica, y la altura piezométrica es todo esto. Entonces voy a abrir un corchete en este caso y voy a decir, ahora sí, la altura piezométrica del punto A es igual a esta altura h, que yo les había dicho, esta es la altura de carga total que le corresponde al borde de entrada. ¿Cuál es el borde de entrada? Este es el borde de entrada. ¿Cuánto es la altura de carga total en el borde de entrada? Es toda esta distancia. Todo esto. Entonces, eso es igual a h de esta ecuación. Para este caso, h es igual a 10 más 15, este era 15, ¿no? Les había dicho, bueno, 25. 25 metros. Muy bien, entonces ya conozco ese dato. Voy a poner acá 25. H va a ser 25. Estoy reemplazando aquí en esta ecuación. Menos, miren, la altura potencial del punto A. Esta es la altura potencial. Sabemos que la altura potencial es esta distancia geométrica desde el datum hasta este punto. Por tanto, ¿cuánto es esa altura potencial del punto A? 14. Correcto. 15 hasta acá, menos 1 que es de aquí, pues va a ser 14. Muy bien, correcto. 14, y luego le quito a esto, digo, menos la pérdida de carga, y la pérdida de carga la calculo con esta ecuación. Pues aquí puedo abrir un paréntesis y decir, muy bien, esto va a ser menos la relación de la pérdida de carga total, que es 9, ¿no? Dividido entre número de caídas equipotenciales, ¿cuánto es? 16. Y esto multiplicado por la posición del punto A, por tanto eso es 7.7. 7.7, cierro paréntesis y cierro corchete, y tengo la presión de poros en el punto A. ¿Cuánto es? 65,42 me sale a mi ingeniero. Muy bien, 65.42 unidades. Kilopascales. ¿Alguien más verifica ese valor? Está bien. Ya, muy bien. Y ahora hagan exactamente el mismo cálculo para el punto B. La presión de poros en el punto B.
y eso va a ser igual. Repitan esto. 981. El corchete. Miren que esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque los puntos A, B, C y D están en el mismo nivel. Para todos la altura potencial va a ser la misma. También para todos este valor de H va a ser la misma, los mismos 25. Entonces aquí, ¿cuánto nos da 25 menos 14? 9. 11. Ah, perdón, 11, ¿no? O 9, sí. Esto va a ser 11. Miren que ahí ya voy simplificando. La ecuación va a ser 11 menos, esta relación tampoco va a cambiar, ¿no? 9 entre 16 nunca va a cambiar, va a ser constante. 9, 16, lo único que varía es la posición. Ahora coloco el de B, que va a ser 9.4. Bueno, multiplico por 9.4. Y ahora sí, tengo otra presión de poros en el punto, no, en este caso es el punto B. ¿Cuánto tengo acá? 56,04 kilopascal. 56 punto. 04. Ya. 0,4 kilopascales. Unidades. Hagan lo mismo para, ya creo que ya no vale la pena que yo vuelva a escribir. Seguro que ya han agarrado. 44.45 ahora ahí. Muy bien. 44.5. Y siguiente. 28.45, ingeniero. El siguiente, aquí nomás ya voy a colocar. Igual me sale. Presión de poros, ¿cuánto? ¿28? Sí, ingeniero, 28.45. Muy bien, 45 kilopascales también. Excelente. Ya está. Ya he cumplido, ya he pasado más de la mitad del trabajo. Es así de simple. Voy a recordar un poquito algunas cosas. Para eso voy a limpiar un poco esto. ¿Ya? Y voy a recordar que la teoría me decía lo siguiente. Que aquí se va a generar una distribución de presiones, ¿no? En función a la magnitud de la presión de poros en el punto A. Aquí es la presión en el punto de poros en el punto, perdón. A ratos esto se pone insoportable. Por punto voy a tener entonces voy a llegar el punto de presión de poros en el punto. Si no lo hago bien, ay no, esto sí. La mecánica aquí no puedo utilizar una línea con el pulso. Mira, ahí ves. Bueno, realmente esto no me funciona. Vamos a suponer que es línea, ¿ya? Van a disculpar, pero mi mouse está fallando mucho, se mueve, está muy sensible. Ya aquí está punto C y punto D. Y hemos llegado ya a la configuración principal a la que queríamos llegar, ¿no? Aquí está la presión de poros en el punto B, la presión de poros en el punto C, ¿no es cierto? Pues ya tenemos A, B, C y D. Listo. Y ahora, ¿qué necesitamos calcular? Las resultantes de dichas áreas. Y aquí va a entrar ese valor de F1. F2 va a estar por acá, la resultante, y F3 se encontrará seguro por acá. ¿Listo? Recuerdo, nuevamente voy a ponerlo aquí pequeñito, ¿ya? Que debo calcular, aquí voy a poner la ecuación,
¿no? F1, por ejemplo, va a ser igual a la presión de poros en el punto A más la presión de poros en el punto B, todo esto dividido entre 2 y multiplicado por L1 por 1, ¿no? L1 por 1, y tengo ya la ecuación. Entonces aquí voy a reemplazar simplemente todos los datos. F1 va a ser igual a la presión de poros en el punto A es 65.42 más el de 56 punto 04 punto 3. Estamos hablando de fuerza, esto tiene que ser kilómetro. Repetimos el proceso. Con el punto para F2, ¿no? Ay, demonios, odio cuando ocurre esto. ¿No? Para F2, entonces aquí va a cambiar para F2, aquí estamos con F2, va a ser el promedio de estos dos valores, por tanto presión de poros en el punto B, que es 56.04 más 44.45, ¿no? 44.45, ya me recuerda el 4 cuatros. ¿Conocen la historia de los 4 cuatros? Por L2 es 10. ¿Quién conoce la historia de los 4 cuatros? ¿Nadie conoce la historia de los 4 cuatros? Es un juego No conocemos. ¿Perdón? No, Inge, no conocemos. ¿Alguien que conozca? Es un juego matemático, en realidad. 4 cuatros. Y la historia dice, simplemente les voy a poner así simple, ¿ya? La historia dice que utilizando 4 cuatros y todas las operaciones matemáticas, puede ser suma, resta, división, inclusive factoriales, etcétera, pueden encontrar todos los números. Puedes encontrar, utilizando 4 cuatros puedes encontrar el 0, y utilizando 4 cuatros puedes encontrar el 1, el 2, el 3, etc. Es un juego interesante que ayuda a razonar bastante bien. Bien, bueno, el tema no es ese, pero ahora, sino que ¿cuánto nos da este valor? $502.45. F3, bueno, esto es similar, ¿no? Aquí viene 4, 5 más 2845.45. Nuevamente todo esto multiplicado por 10. ¿Cuánto nos da esto? 364.5. ¿Cuánto? ¿300? Sí, 364.5.
kilonewtons. Muy bien. ¿Listo? Una vez que hemos determinado todas las fuerzas, ahora sí, el calcular la fuerza vertical o la fuerza de levante simplemente consiste en sumar. ¿Cuánto nos da? Suma. $600, 500, 1100, 1467, 1474.25. 1470. 74. Ya. Punto 27, esto ya no afecta mucho. ¿Listo? 25. Ah, ya, 25. Y ahí está el resultado. ¿No? ¿Qué les pareció? ¿Difícil? Fácil, ¿no? Lo único hay que... ¿Cuál es lo único complicado? Dibujar la red de flujo. Si he dibujado la red de flujo, pues ya aplicar estas ecuaciones tan básicas, pues resulta tan simple, ¿no? Entonces con eso, miren que hemos aprovechado inclusive de ver a modo de ejemplo este punto. ¿Alguna duda? Muy bien. Creo que todo está claro, ¿no, jóvenes? Se me han escapado. Sí, todo claro. Todo claro, Inge. Ya, vámonos entonces a la última. Seguimos hablando de la presión ascendente o la fuerza de levante, pero ahora aplicaremos un método gráfico que propone este autor, Line, ¿no? Entonces este autor pues nos propone una manera un tanto diferente al método de redes de flujo, pues para encontrar la pérdida de carga sobre todo, ¿no? La pérdida de carga que se produce en diferentes puntos. Entonces miren qué es lo que nos dice este autor, ¿no? Dice, este autor propone un método práctico para determinar el diagrama de presiones que actúan en la superficie de contacto, que además está en función a la geometría de la estructura. Entonces, por eso les decía, es un método denominado también método gráfico, ¿ya? Y lo que nos propone este autor dice es lo siguiente: la pérdida de carga en cualquier punto, ¿no? En este caso en la base de la presa, pues va a ser calculado con esta ecuación. L sub I, una longitud sub I, dividido entre una longitud prima, que es una longitud total, ahora vamos a aclarar aquello, multiplicado por la pérdida de carga total del sistema, ¿no? Donde aquí están las aclaraciones. Decíamos, L sub I es la longitud del punto de contacto, ¿no? Algo muy tal vez análogo a lo que hemos visto hace rato, la posición del punto con relación a las líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Pero la longitud que se recorre hasta llegar al punto donde necesitamos calcular, por ejemplo, la pérdida de carga. L', en este caso, es la longitud total de contacto. Y ahora vamos a ver cómo calculamos cada una de estas longitudes. Bueno, delta H es la pérdida de carga total del sistema. Sabemos ya cómo calcularlo, aquello y es conocido ya para nosotros, ¿no? Miren la importancia o la hipótesis que maneja este autor. ¿Qué nos dice? El autor considera, ¿no?, como superficie de contacto a la primera línea de flujo.
¿Cuál es la primera línea de flujo? Me voy a venir a la gráfica anterior. Sé que está un poco rayada y todo, pero es mejor verlo ahí. ¿Cuál es, por ejemplo, en este mismo, acá? Dígame, parte desde tal punto hasta tal punto más o menos. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la primera línea? El que parte de 1 y termina, ¿No? Viene por acá, bueno, da la vuelta por este lado y aquí continúa la trayectoria, llega al punto A y esto continúa todo este tramo impermeable, ¿no? Llega a esta esquina y luego viene hasta este punto 5. Esa es la primera línea de flujo para este caso. Line nos dice eso. Bueno, para considerar la superficie de contacto, no solo voy a tomar en cuenta esto, sino que Line nos dice, vamos a tomar en cuenta desde 1, desde acá, ¿ya? Entonces suponemos que todo esto está en contacto con el terreno y tiene mucha razón. Bien, ¿no? Si es correcto, ¿no? Esto ya está en contacto con el terreno, esta parte está en contacto con el terreno, esto está en contacto con el terreno y también esto está en contacto con el terreno. Entonces, bajo dice, pues, todo esto debe ser considerado como la superficie de contacto. Eso es lo que, el primer cambio que hace, ¿no? Entonces, en base a eso, tenemos aquello, ¿no? Entonces, dice, se recomienda ubicar puntos que determine o que permitan distancias horizontales y distancias verticales en la estructura. O sea, de hecho, esta gráfica que habíamos visto, colocado acá, ¿no? Esta gráfica, pues estaba para el del año, aparece el punto 1, primera línea de flujo, debo ubicar puntos que pueden ser como hasta lo necesario, pero que me separen estas distancias verticales y así también establezcan las distancias horizontales. Como estábamos viendo. Y con eso nosotros vamos a encontrar y vamos a llegar al mismo punto A, B, C, I. Y una vez que encontremos eso, pues vamos a tener nuevamente las fuerzas 1, F2, F3 y podemos encontrar este método, pues el consuelo nos va a proporcionar una ecuación diferente para encontrar las pérdidas de cargas en cualquier punto en la base de la estructura. Ya, porque después no hay nada más. Todo se repite, podemos repetir el cálculo. ¿Ya? Bueno.
Consideraciones que toma que una facilidad no muy bien. Por ejemplo, si yo voy a determinar la longitud total de la línea de contacto, L' que aparece en la ecuación de la pérdida de carga, dice, es igual a la sumatoria de todas las longitudes verticales que existan, más, miren, que debo reducir esta longitud en un tercio. De un tercio de la sumatoria de longitudes horizontales. Yo le pongo siempre, le digo mucho, ojo con esto, porque es importante. En todo momento voy a utilizar este criterio, ¿no? La longitud total o cualquier longitud, pues va a ser determinado en función a todo esto. Es igual a la sumatoria de longitudes verticales más un tercio de la sumatoria de las longitudes horizontales, ¿no? Entonces, si recuerdo, bueno, con esto estaríamos básicamente concluyendo el método, ¿no? Pero miren que si tomo este ejemplo, por ejemplo, yo voy a tener aquí un punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Si quiero determinar la distribución de presiones como lo he hecho en el otro método, pues seguro que tendría algo así, ¿no? Necesitaría nuevamente unos puntos auxiliares por acá, de esa manera, y podría definirlo inclusive como un punto A, punto B, punto C y punto D nuevamente, ¿no? Entonces, la distancia también, por ejemplo, aquí la puedo poner al igual que el caso anterior, de manera uniforme. Esto va a ser 10 metros, esto es 10, este es 10, exactamente en el mismo caso. Y podemos determinar la presión de poros, por ejemplo, para el punto A, ¿cuánto es? Para el punto B. ¿Qué necesito calcular para aquello? Pues simplemente esto. La pérdida de carga para el punto A va a ser igual, en este caso, a la longitud sub I, ¿no? Dividido entre la longitud prima, ya estoy viendo cómo calcular, y esto multiplicado por carga total del sistema, ¿no? ¿Estamos en lo correcto? Solo necesito hacer esos cálculos, por tanto voy a decir, por ejemplo, acá, delta H o la pérdida de carga para el punto A va a ser igual, ¿cuál es la ubicación del punto A? En este caso no sería sub I, sino deberíamos de poner sub A, ¿no? L' va a ser exactamente el mismo, por tanto puedo calcular, L' dice debo calcular con toda esta ecuación, como la sumatoria de las distancias, en este caso las longitudes verticales y las longitudes horizontales. Muy bien, si tomamos el mismo caso, el mismo ejemplo anterior, pues esta distancia era 10 metros, ¿no? Reproduciremos el ejemplo. Esta distancia era 15 metros, 15 metros, aquí teníamos 1 metro, ¿no? A esta no le habíamos dado una dimensión, creo, al inicio, ¿no? Sí. Necesitamos ese dato. Entonces este era 9, miren que ya está, 9 metros. Supongamos que esta distancia se encuentra a 5 metros más, entonces aquí que exista otros 5 metros, que es más o menos razonable, que va a estar cerca del centro. Entonces, con esto ahora creo
creo que ya tenemos todos los datos. Es una, de 2 a 3 es otra, y de 4 a 5 es otra, ¿no? ¿Cuánto hay acá? Son 6, aquí hay 5, entonces vamos a decir 6, primera longitud, más 5, que es esta otra longitud, de 2 a 4, y aquí hay 1, ¿no? Nuevamente, más 1. Esas son todas las longitudes verticales. En los horizontales, pues dice, aquí debo sumar más 1/3, pero 1/3 y ya tengo este valor que va a ser constante. ¿Cuánto me da este valor? A ver, A, el punto B, C y D, y puedo determinarlo fácilmente. Por ejemplo, la longitud del punto A va a ser igual a calcular cuánto debe recorrer una molécula de agua para llegar hasta el punto A. Entonces, nuevamente, utilizo este concepto siempre para llegar a aquello. Entonces va a ser igual a la sumatoria de las longitudes verticales. Por tanto, ¿cuántas hay? Entre 1 y 2 hay 6. Y de 2 a 3, que en realidad es el punto A, hay hasta llegar al punto A. ¿Hay alguna longitud horizontal para llegar al punto A? .81, miren que estamos repitiendo ya procedimiento, multiplicado por 11 menos la pérdida de carga es 7.23, listo, y debo tener un valor. La presión de poros en el punto D finalmente es igual a esto, 981, multiplicado por 11 menos la pérdida de carga que es 8.59. Esto me da igual los valores. ¿Quién tiene los valores? A3. Acá. 50-42. Muy bien, a todos en kilopascales, ¿no? Sí. Aquí. 36-98. 23-64. Dice ID nuevamente, y que nos falta determinar nuevamente F1, esto no está bien, ¿no? F1, F2, háganlo ese cálculo de una vez, y F3, valor de, ¿qué cosa? La fuerza vertical. Y listo. Creo que no hay mayor inconveniente en esos cálculos. ¿Alguna duda? Por mi parte, todo claro, ingeniero. Creo que los demás también. Bueno,
con esto vamos a concluir este capítulo 3, por favor. Aquí cerramos este capítulo. Hemos visto un poco de la aplicación para ambos casos. Y pues mañana nos vemos entonces. Mañana con un nuevo capítulo. ¿Ya? Hasta el día de mañana entonces, jóvenes. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Buenas noches. Está bien, Inge.